mayores y también a gente joven que nos ve todos los días y que Mujeres Primero. Bienvenida, Alexandra. Es la visita, la primera cita con nuestro ginecólogo o ginecóloga. Te doy la bienvenida y vamos a hacer un llamado a toda la gente que está en la casa. Atención, si quiere hacer sus preguntas, las puede mandar a través del hashtag, que está súper chico hoy día. Lo hicieron a propósito. Claro. Chicos, ¿cómo es? Llegó diciembre MP. Ahí está. Alexandra, yo te quiero hacer una pregunta. ¿A qué edad es recomendable llevar a las niñas por primera vez al ginecólogo? Bueno, hoy en día la primera consulta al ginecólogo generalmente está recomendada por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetras. Es una primera consulta que suele realizarse alrededor de los 13 a los 15 años. Perfecto. Esa es una buena edad para que las niñas comiencen a tomar en cuenta lo que es la prevención y la promoción de salud. Antes de que les llegue la ¿Qué primera es menstruación. ¿La menarquia? No necesariamente. Explícame. Muchas veces estas niñitas ya acuden al control ginecológico después de haber tenido su primera regla. Ah, ya. Pregunta del millón, y algo que puede ser un poquitito más que tiene que ver con el pudor. ¿Es mejor que la primera ginecóloga sea una mujer, efectivamente, porque existe una confianza de género? Generalmente la tendencia hoy en día es a la feminización de la especialidad. Claramente con el tiempo uno ha visto que han habido cada vez más mujeres que se dedican al tema y generalmente existe un consenso previo entre la mamá y la adolescente en quién debe ser la persona más adecuada para prestar la atención. Suelen en general elegir ginecólogos mujeres y suelen en general elegir ginecólogos en edad media o más jóvenes. ¿Y eso lo conversa la mamá con la niñita antes? ¿Qué prefieres, una mujer o un hombre? Claro, habitualmente, porque muchas veces la primera intencionalidad de la mamá es llevar a su hija al ginecólogo, a su ginecólogo de cabecera, que probablemente es el ginecólogo que ha tenido sus que la vio nacer a la niña incluso. Exactamente, Claro. que las atendió el parto, que ha sido su ginecólogo durante toda su vida. A mí igual me choca un poco que en la primera visita al ginecólogo, cuando te van a hacer el examen y tocarte las mamas y hacerte todo el toqueteo, claro, que sea un hombre a una niña de 12 años, sí. me da un poco de nervio. Pero igual. existen protocolos igual, ¿no es cierto, Alexandra? El protocolo es que siempre el médico está acompañado o por una asistente médica o por la propia madre de la niña, no están solos. ¿Es así? Hay protocolos, ¿no? Depende. En muchas oportunidades uno pide la asistencia de alguna de las personas que están derechamente relacionadas con nosotros, como el personal de salud, alguna técnico de enfermería, alguna enfermería, si uno requiere además hacer procedimientos o evaluaciones especiales. Pero en general la primera evaluación del adolescente que acude al ginecólogo no siempre implica un examen ginecológico completo. Es por eso que no necesariamente hay que tener a alguien presente o siguiendo un protocolo de confianza extra como para que sucedan las cosas. O sea, siempre uno tiene que tener confianza también, porque al margen que sea mujer, que sea joven, puede tener un carácter que no tiene nada que ver contigo. O sea, tú te tienes que sentir, creo yo, cómoda. O sea, la intencionalidad de la primera consulta es que se logren crear lazos de confianza entre la persona que presta la atención de salud y la paciente, ¿de acuerdo? En la mayoría de las oportunidades las pacientes acuden generalmente con su mamá, es decir, es generalmente el primer paso en el cual las chicas llegan al control ginecológico, o bien sea porque las pacientes solicitan la atención. Acuérdate que hoy en día mucha información, la principal fuente de información son sus propias madres. Están las redes sociales, pero bueno, está internet, están las amigas, ¿de acuerdo? O muchas veces las mismas madres que se han informado previamente, que han preguntado incluso a sus ginecólogos de cabecera cuál es el momento, cuál es el momento más ideal para llevar a sus hijas al ginecólogo. Doctora, un padre preocupado a través de WhatsApp. De WhatsApp. ¿Sí? De WhatsApp. No de Twitter, sino de WhatsApp. Nos pregunta, por ejemplo, si a su niña de 9, 10 años ya le vino la primera menstruación, la menarquia, igual debe esperar hasta los 12, 13 para llevarla al ginecólogo, o es ese el minuto de llevarla al ginecólogo. No necesariamente. Generalmente la misma niña puede tener una serie de conflictos o de dudas que ella misma quisiera solucionar o quisiera preguntar, y ese es el momento más adecuado a ser derivada para un especialista, bien sea por su pediatra o por un ginecólogo infanto-juvenil, que también cada vez son más frecuentes y se encuentra mucho más desarrollada la especialidad. Alexandra, en el caso sentido contrario, pero no, perdón, en una cosa ni la otra. Es que iba a decir una broma, pero salí chinga. ¿Qué pasa cuando a una niña no le llega la regla, no sé, 15 años, la familia está preocupada, tiene que de alguna manera hacer una consulta médica para revisar eso, hacer un estudio genético, si esto es normal o no? O sea, o dejar que llegue la cosa sola. El momento de la menarquia puede ser muy variable para las niñas. El promedio en Chile generalmente
generalmente es la llegada de la primera menstruación, como se define en la menarquia, aproximadamente a los 12.5 años, 13 años de edad. Suele ser como habitualmente la edad promedio en que se presenta. Generalmente ya uno comienza a hablar de amenorrea primaria a los 15 años, más aún cuando no ha habido desarrollo de los caracteres sexuales secundarios a los 13 años, que generalmente ya ameritan una consulta especialista. Lo único bueno es que vas a ser más alta, ¿no? Se retarda un poco el sello de los cartílagos de Crisma. Oigan, nuestras madres y mamitas preocupadas ya empiezan a preguntar por Twitter y Carola Lanegris dice lo siguiente: a mi hija le llegó su periodo hace 2 años, hoy tiene 13, no quiere ir al ginecólogo y le da vergüenza ir conmigo. ¿Qué le recomiendas, Alexandra? Yo generalmente lo que les recomiendo es que el primer acercamiento debe ser informadamente a la niña, decirle que existe un momento en el cual las niñas deben comenzar a hacerse responsables de su propia salud y que deben comenzar a hacerse responsables de su propio cuerpo. A los 13 años una niña ya tiene probablemente la suficiente información, como dijimos anteriormente, por los padres, por las redes sociales, por las amigas del colegio, de que generalmente ya debe haber una primera o un primer control ginecológico para esa. Además que la mamá, Carola le puede decir, claro, Carola le puede decir, oye, yo te llevo, te acompaño y te espero afuera en la sala de espera, y tú entras y conversas con la doctora. Muchas veces la consulta empieza con una consulta parental, es decir, la madre y la hija dentro de la consulta, que generalmente después se convierte en una consulta con la adolescente. Ahora, si yo fuera la madre, me pasaría el rollo. Si mi hija de 13 años no quiere ir conmigo al ginecólogo, yo me pasaría el rollo. Hay algo que no me quiere decir. Yo creo que no hay que pasarse ningún rollo. Yo creo que hay que permitirle al adolescente y darle el espacio suficiente para que ella pueda resolver sus dudas. No, yo creo que en realidad no puede haber nada obligado, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando el desarrollo de una niña adolescente ha sido dentro de los parámetros que uno considera normales. Para que se quede tranquila la mamá, la misma chica que nos mandó el Twitter, y la hija, el tweet, digo, ¿qué es lo que se hace en la primera consulta? Se pregunta datos de qué tipo. Mira, generalmente la primera consulta es una consulta bastante abierta, ¿de acuerdo? Generalmente la mayoría de las chicas tienen mucho temor al examen pelviano, ¿de acuerdo? Porque implica desnudez, porque implica sacarse la ropa frente a un desconocido, porque muchas tienen temor de que han oído, han escuchado que es un examen que generalmente genera dolor o que hacen cosas extrañas o cosas por el estilo. La primera consulta tiene que ser una consulta bastante abierta, es una consulta generalmente de control del desarrollo puberal. Es una consulta conversada que generalmente está destinada a resolver fundamentalmente las dudas de la paciente. Uno tiene que saber primero a qué vino la paciente. La paciente viene por un problema puntual o la paciente viene porque tiene una cantidad de dudas o porque considera necesario iniciar su control ginecológico general. Su control de adolescente sana. La mamá tiene amigas que tienen hijas que ya fueron y ya no quieren quedarse atrás también. Exactamente. Tenemos una consulta también de Marcela Ceballos a través de @mujeres-en-la-red, que dice: mi hija en septiembre tuvo su primer periodo, tiene 11 años, en octubre fue normal, pero en noviembre no lo tuvo. ¿Es normal? Lo va a responder a la vuelta de una pausa comercial. Estamos aquí con Alexandra Calvo en Mujeres Primero. Ya volvemos. Con la médico ginecóloga Alexandra Calvo, y quedó pendiente una preguntita por Twitter que decía así. Marcela Ceballos preguntaba: mi hija en septiembre tuvo su primer periodo, tiene 11 años, en octubre fue normal, pero en noviembre, bueno, ya no le llegó. ¿Es normal? Pregunta ella. Sí, es absolutamente normal. Generalmente la irregularidad de los ciclos menstruales es uno de los principales motivos de consulta de las adolescentes, y lo que hay que transmitirles a ellas es que la irregularidad durante los primeros años posmenarquia es absolutamente normal, ¿de acuerdo? No es infrecuente ver estas niñas muchas veces en la consulta medicadas por alteraciones de los flujos menstruales o de la ciclicidad menstrual, cuando en general uno lo que tiene es que informarles que durante los primeros años posmenarquia la irregularidad menstrual es normal. Y aparte de que un mes sí le venga, otro mes no, o sea, que haya esa variabilidad cíclica, que le venga muy abundante un mes y que el día siguiente sea poco y otra vez muy abundante, ¿todo eso es normal? Es normal, absolutamente normal. Las reglas en las niñas suelen durar alrededor entre 2 y 7 días, suelen ser habitualmente reglas abundantes, por supuesto. Si son reglas que sobrepasan la normalidad, son reglas hemorrágicas, son reglas que manchan la ropa, que impidan, que son discapacitantes, que provocan ausencia escolar, por etcétera, deben ser evaluadas por un médico. Doctora Alexandra, ¿es recomendable que cuando la hija tenga la primera menstruación vaya al ginecólogo y pida inmediatamente algún tipo de anticonceptivo? Es raro que las adolescentes alrededor de los 12, 13 años... Que lo haga la mamá, digo. A ver, aquí...
Muchas veces hay mamás que en realidad como que nos tiran un poco la pelota, de que la parte de la educación sexual que se inicia y que debe ser fomentada inicialmente en la casa, porque es la principal fuente de información que tienen las niñas, es un poquito traspasada al médico. Pero no es tan frecuente que en la primera consulta ginecológica niñas tan chicas soliciten métodos anticonceptivos. Muchas sí solicitan información en relación a los métodos anticonceptivos, resolución de problemas, mitos y realidades, cuáles son las verdades, cuáles son las mentiras. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que hacen los padres y las hijas? Sobre todo los padres quizás son los que más hablan, ¿ah? Las mamás son las que más cotorrean y luego las hijas... Las mamás habitualmente, últimamente me ha tocado un grupo de mamás, la verdad es que bien buena onda, que se salen de la consulta y permiten ser una consulta confidencial con la chica, ¿de acuerdo? En general, en el medio de la confidencialidad y en el medio de los lazos de confianza que se establecen, surgen un montón de dudas y surgen un montón de preguntas que tienen muchas que ver con sexualidad, ¿de acuerdo? Son muchas veces informaciones que dan las amigas, informaciones que leen en internet, que muchas de ellas son realmente incorrectas. Pasa que mienten las pacientes, las chicas, que le dicen a ustedes después en esa consulta privada le dicen que sí tuvieron relaciones, pero delante de la mamá no lo admiten. Me ha pasado que vuelven en una segunda consulta, doctora, a decirle la realidad de la vez anterior no era esa, es que viene con mi mamá, ahora vengo sola. ¿Cómo actúa la ética de decir, yo tengo una información que puede ser importante, como, no sé, de alguna manera, si ya tuvo relaciones ¿Contárselo sexuales, a la mamá? No, más que contárselo es como hacer algo al respecto, es decir, si ya tiene relaciones, claro, si ya tuvo relaciones, por supuesto recomendar que se hace. Y decir, ¿y para qué va a querer? La consulta debe ser usted absolutamente... no sabe, le voy a contar, y pum, le cuenta, ¿no? No. En general, o sea, uno respeta lo que es la confidencialidad de la paciente. La paciente establece lazos de confianza con su doctor que permiten una relación fluida y que permiten una conversación sin mentira. Yo no puedo, o los médicos no podemos actuar como informantes de los padres. Ahora, siempre que existan conductas de riesgo que pongan en peligro la salud de la paciente. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, factores de riesgo o conductas de riesgo como por ejemplo drogadicción, promiscuidad, actividad sexual muy temprana, etcétera. Uno generalmente tiende a dar señales de alerta a los padres que... ahí sí se permite contarle a los padres lo que está pasando. Si son conductas que ponen en riesgo la salud de la paciente, uno debería informarle a los padres. Ahora, son situaciones que a veces son un poco difíciles porque siempre se actúa dentro del marco de la confidencialidad, ¿de acuerdo? Uno debe respetar la información que la paciente otorga siempre y cuando esa información, el ocultar esa información no vulnere la salud de la paciente. Tenemos ¿leo el tuit o no? Es que te quería preguntar cuál fue tu primer motivo de consulta. ¿La recuerdas? Yo creo que fui ya cuando ya estaba mayor. ¿Grande? Sí, da vergüenza ir al ginecólogo. Yo me acuerdo clarito de mi primera vez. Cada vez más, las chicas van acudiendo a los controles cada vez más temprano. ¿Cuándo fue tu primera vez? Yo fui estoy hablando del ginecólogo, ¿eh? Claro, no recuerdo a qué edad, era muy chica, pero fui con mi mamá y era porque estaba desarrollándome y me había crecido una pechuga y la otra no. Entonces tenía una claramente asimetría ya como mamaria. con asimetría mamaria, pero era evidente. Mi mamá, ¡ay, mi pobre niña! Y me llegó asustada. Generalmente todos tenemos algo más grande que otros. Bueno, un lado distinto al otro. Es normal. Oiga, tengo un tuit. Y me crecieron las dos. Oye, y vaya que se pusieron a tono, ¿eh? Miguel dice, porque me llama la atención, el tuit lo quería leer porque además es un padre, y los padres también se preocupan, no solo son las Con madres. menos frecuencia acuden al control con las niñas, pero sí pasa también, ¿ah? Dejan la metralleta al lado por si se le acerca un jote y pregunta, hola chiquillas, ¿por qué el periodo menstrual llega a tan corta edad? ¿A qué se puede relacionar? Es cierto, 9 años, 10 años... Son niñas todavía. Claro. A veces tiene que ver con factores genéticos, con índice de masa corporal, con factores conductuales, ambientales. Alimentación. En general el proceso de la menarquia no es un factor único que determina el inicio de la menstruación. ¿De acuerdo? Son múltiples los factores que se inician. Ahora, lo que es importante saber cuándo está dentro de la normalidad y cuándo está dentro de la anormalidad. Muchas veces es el pediatra el que puede dar las primeras señales de, señor, mire, ¿sabe qué? Tiene una hija que tiene una regla muy precoz, llévela al ginecólogo, llévela a la ginecóloga infanto-juvenil, pero muchas veces están enmarcadas dentro de la normalidad, pero que son niñitas que tienen un desarrollo un poco más... Niñas con sobrepeso, obesidad, es decir, con índice de masa corporal elevados, tienden a tener reglas más tempranas. Mucho más precoces, sí. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Generalmente la consecuencia más tardía es el sello y los cartílagos de crecimiento en relación al desarrollo con estrógeno. ¿Y problemas hormonales? Menor de la talla baja.
Bueno, hay toda una serie de teorías en relación a los problemas hormonales, a los problemas metabólicos, al cáncer, en relación a la obesidad y el índice de masa corporal. Esa primera consulta siempre tiene que ser enfocada en la promoción de hábitos saludables, en la promoción de la salud, en la promoción del ejercicio, de la actividad al aire libre, de actividades sanas y seguras para la doctora, las mamitas siguen preguntando a través de nuestra cuenta de Twitter. Llegó Diciembre MP también, usa el hashtag y dice, ¿hay algunos síntomas que nos hagan sospechar de que le llegará por primera vez su periodo? Bueno, generalmente las niñitas tienen un desarrollo de los caracteres sexuales secundarios que permiten sospechar ¿Cuáles son esos caracteres para que las mamás... Generalmente la aparición del botón mamario y la insinuación o la aparición del vello púbico, que es la pubarquia, ¿de acuerdo? Cronológicamente el desarrollo pubilar está estudiado, tiene variaciones normales de temporalidad entre unas pacientes y otras, pero generalmente sí, las pacientes generalmente comienzan con un desarrollo mamario, un desarrollo del vello púbico que posteriormente termina en la aparición de la menstruación. Esos son los síntomas. Una pregunta particular, me voy a salir un poco de todo el tema. Yo, gracias a Dios, tengo hombres, puros hombres, pero si pensamos que la menarquia es un antes y un después entre ser niña y ser una mujer ya más desarrollada, ¿cuál podría ser ese punto de inflexión en los niñitos, en los hombres? ¿Lo podríamos determinar? ¿O es muy difícil, o es muy tonto lo que me estoy preguntando? No, los niñitos eventualmente son evaluados de una manera distinta. Ellos también tienen sus escalas de Tanner y tienen también un desarrollo puberal que va paso a paso, en el cual uno pueda predecir cuál es el cambio entre la niñez y la adolescencia, que es ese periodo llamado ¿Y tendría que haber una visita también a en este caso, urólogo tiene que ser? ¿Un urólogo, probablemente, por ejemplo? Probablemente recomendado. Investigar también, probablemente también probablemente alrededor también de los 12, 13 Porque claro, nos cuando ya tiene síntomas, cuando ya tiene caracteres secundarios sexuales, digamos, desarrollado el niño. Pero también hay que generar un hábito en los hombres. En general los hombres no van mucho al doctor. Generar un hábito en los niños para que puedan controlarse de diferentes temas que tienen. Sí, lo que pasa es que ahí juega un rol también muy importante es los controles de niños sanos que hacen sus pediatras. Doctora Alexandra Calvo, ha sido una fascinación conocerla de Venezuela con amor. Muchas gracias. De la clínica Red UC, no puedo pronunciar. Red UC Christus. Con compatriota y tocaya. Compatriota y Alexandra. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido muy clara.